Dios de la vida, en obediencia al llamado de tu Hijo Jesucristo, heme aquí. Dame tu bendición y el poder de tu Espíritu Santo, que vivifique nuestra alma y que mis palabras sean tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo. Hoy es 12 de septiembre y hoy el tema de la predicación es llamados por Cristo. Cristo ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros. Pero antes de comprender ese llamado, veamos lo que nos dice el Evangelio el día de hoy. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles el plan salvador de Dios, que Él había venido para morir en la cruz del Calvario y que sería resucitado al tercer día. Pero Pedro, en su mentalidad humana, no entendió y llamó aparte al Señor Jesús. Y no en este evangelio, pero en los otros evangelios nos narra las palabras que le dijo. No lo permitiremos que te pase eso. Primero doy mi vida por ti. Y por eso el Señor Jesús en este evangelio de San Marcos le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no sabes los planes de Dios. Y muchos de nosotros, cuando somos llamados por Cristo Jesús a ser parte de su iglesia, tanto como miembros, como siervos o en cualquier otra capacidad, en ese momento, a su vez vamos a tener el ataque del enemigo de Dios, que va a querer apartarnos de los planes de Dios. Pero así como el Señor Jesús le dijo a Pedro, nosotros podemos decirle al enemigo de Dios: apártate de mí, Satanás, porque yo soy de Cristo. ¿Quién dijo amén? Por eso, hoy en este día, el Señor Jesús en el verso 34 nos dice: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y vamos a meditar qué significa olvidarnos de nosotros mismos. Significa que cuando le entregamos nuestra vida al Señor, nosotros solo vivimos para Él y por Él. Y que nuestra vida, en el sentido de lo que nos ofrece el mundo, deja de existir para nosotros. Porque como iglesia del Señor Jesucristo, no podemos estar con un pie queriendo entrar a la casa de Dios y con un pie en el mundo. Entonces Él nos dice: carguen su cruz. ¿Y qué significa cruz? ¿Qué fue lo que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Sufrimiento. Cargó con nuestros dolores, cargó con nuestros pecados. Por eso Él nos dice: ¿me quieres seguir? Vas a sufrir. Toma tu cruz y resiste al mal. Y cuantas veces seas atacado por el mal, recuerda que yo soy tu Dios, yo soy tu Creador, yo soy el Dios de la vida, soy el Dios de todos los tiempos y yo estaré contigo. ¿Y quién dijo amén? El pueblo de Dios dice amén. Así que nos dice en el verso 35 que quien quiera salvar su vida, se refiere a la vida del mundo que nos ofrece, al final de cuentas de nuestra vida la perderá. Pero el que pierda esa vida que ofrece el mundo, hoy salvará la vida eterna, alcanzará la vida eterna. Y ese es el llamado que el Señor Jesús nos hace. Y muchos dirán, porque también los fariseos decían: pero ¿quién podrá alcanzar eso? En nuestra capacidad humana es muy difícil que lo alcancemos. Pero como hemos venido diciendo en los domingos pasados, mientras que nosotros nos mantengamos enfocados
en Cristo Jesús, que nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús, entonces estamos fortalecidos por la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas para repeler los ataques del enemigo. Amén. Hoy el profeta Isaías nos dice el propósito por el cual Cristo Jesús llamó a su iglesia y también fue llamado a él. Dice: el Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. Siempre en nuestra misión cristiana, como miembros de la iglesia, habrá oportunidad de darle palabra de aliento y de consuelo al hermano que está necesitado, al hermano que se siente caído. Hemos escuchado en las predicaciones pasadas que el propósito del enemigo de Dios es como en representación del lobo, del coyote. Cuando ve un rebaño de ovejas, siempre procura agarrar a la más débil, apartarla y atacarla y hacerla presa. Y es lo que nos pasa a nosotros. Cuando caemos, nos apartamos del rebaño de Dios, heridos y maltratados, y somos presa fácil del enemigo de Dios para que haga y destruya nuestra relación con Cristo Jesús. Pero nosotros, el pueblo de Jesucristo, estamos llamados a llevar palabras de consuelo. A quien se ha caído, ayudarla para levantarlo con su relación con Cristo Jesús. No es correcto que el pueblo de Dios haga leña del árbol caído o que ponga el dedo para sentirse como un fariseo superior ante su hermano. Al contrario, todos estamos en esta jornada de vida, en una lucha por alcanzar la vida eterna. El propósito por el que vino Cristo es para darnos vida eterna. El propósito por el que Cristo fundó su iglesia es para que nosotros como iglesia caminemos juntos, apoyándonos mutuamente en la fe para alcanzar la marcha final. Cuando termine nuestra vida, sabemos que tenemos una casa en el cielo. El salmo de hoy nos dice: amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mis oídos siempre que lo invoco. Cuando nosotros estamos en tribulación, en problemas o en dificultad, ignoramos que tenemos un Dios todopoderoso a nuestro lado y que solo podemos llamarlo en el nombre de su Hijo Jesucristo y que Él está a nuestro lado. Pero nuestra mente se nubla y de pronto pensamos que nuestro problema es mucho más grande que todo. Y se nos olvida que nuestro Dios es infinito y poderoso y que es el Dios que todo lo puede. Y cuando nos damos cuenta es cuando encontramos la paz y la victoria, porque solo en Cristo Jesús se encuentra la victoria en todas nuestras dificultades, porque Dios todo lo puede. Por eso, queridos hermanos, hoy la exhortación de la carta de Santiago nos dice en el verso 8: ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si somos la iglesia de Jesucristo, si obedecemos los mandamientos, una de la ley suprema es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y allí debemos meditar: ¿quién es nuestro prójimo? Muchos pensamos que solo es tu amigo, solo es tus compañeros de trabajo o solo tus hermanos de la iglesia. No, tu prójimo es toda persona que está alrededor tuyo, incluyendo a los que te dañaron, incluyendo a los que te maltratan, incluyendo a los que te discriminan. Porque como dijo el Señor Jesús, ¿qué hacen ustedes de extraordinario si solo aman a sus hijos y a su familia? Cristo nos mostró el camino de lo que es extraordinario. Él amó a quienes los maltrataron y pidió perdón por quienes lo hirieron. Así que Cristo nos exhorta a nosotros
que cumplamos el mandamiento más grande, amar al prójimo. Y al prójimo es toda persona que te ha hecho mal. Y cuando tú lo amas, entonces vences al odio con el amor. Así es. El odio se vence con el amor. Porque Cristo Jesús venció al mal, venció al odio en la cruz del Calvario, por el grande amor que nos tiene. Por eso, Santiago en su carta nos dice en el verso 9, pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra y cometen pecados, son culpables de la ley. La iglesia de Jesucristo, todos somos iguales. Aquí no hay pobres, no hay ricos. Aquí todos somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, no podemos hacer diferencias entre un hermano, entre una hermana, ni por su nacionalidad, ni por su estatus social. Pero desafortunadamente, una cosa es lo que dice la palabra y otra cosa es lo que somos. Y por eso existe la discriminación, porque no obedecemos el mandato mayor que Cristo nos ha dado, amar a nuestro prójimo. Así que Santiago nos dice en el verso 14, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿De qué sirve decir que soy católico? ¿De qué sirve decir que soy cristiano si no tengo obras para que vayan acompañadas con mi fe? Y Santiago nos pone un ejemplo, que un día se encontró una hermana con otra hermana en el supermercado y le dijo, ay hermana, fíjate que no tenemos ni para comer, ni tenemos ni para comprar las tortillas. Y la otra hermana, como supuestamente es muy cristiana, le dijo, pídale a Dios, Dios provee, coma todo lo que quiere. Pero no hizo nada por esa hermana. ¿De qué le sirve su fe si no tiene obras? El pueblo cristiano debemos mostrar las obras que hay en nuestro corazón y ponerlas en práctica, porque Cristo Jesús vino a poner en práctica su amor, sanó al necesitado, le dio un lugar al que no le daban un lugar. Él vino a hacer que todos seamos iguales ante los ojos de Dios, porque somos hijos de Dios. Pero para eso, primero tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Porque el que tiene a Cristo en su corazón, de su corazón brotarán ríos de agua viva, dice la palabra. Hermana, hermano, ponte de pie. Pidamos al Dios de la vida que nos dé un gran corazón, grande para amar, para perdonar, y que en el perdón hay restauración. Himno 379.
aplauso para nuestro Señor Jesucristo, quien nos da nuestros nuevos corazones. Les invito a que vayamos a la página 380 para decir juntos el credo niceno. 380 es la página. Voy a esperar para que ustedes busquen la página y hagan junto conmigo su declaración de fe. Creemos en un solo Dios,